Alabado sea tu santo nombre, Señor. Alabado sea tu santo nombre, Señor. Gloria a ti. Amén. Muy buenas noches, mis amados amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos sintonizan todas las noches o en algunas ocasiones en su programa, Una Palabra Viva Eficaz. El Señor les bendiga, les damos la bienvenida a todas las personas que nos puedan estar escuchando en este momento, que se unen a nosotros para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esta noche quiero compartir con ustedes una palabra acerca de temas que nos competen a todos nosotros y que hemos escuchado en diferentes momentos, sobre todo en el ámbito cristiano. Y el mensaje que yo quiero compartir con ustedes en esta noche tiene como título Pobreza o riqueza. Pobreza o riqueza. Hoy por hoy hay un dilema muy pronunciado acerca de este tema de la pobreza y de la riqueza en el mundo religioso y cristiano. Por una parte, hay quienes dicen que vivir en la pobreza es bueno porque las personas aprenden a vivir humildemente y así ser mejores seres humanos, que no dependen de las riquezas de este mundo. Y por otra parte, quizás dicen que nosotros debemos tener riqueza porque la riqueza es una bendición que viene de parte de Dios. Y que si nosotros somos hijos de Dios y Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores, tenemos derecho a reclamar de parte de Dios todas las cosas que le corresponden a un hijo del Rey. Que Dios no es un chatarrero para darte cosas viejas y usadas, y que si nosotros no recibimos la bendición de parte de Dios, riqueza, es porque nosotros estamos en pecado. Pero la pregunta sería, ¿riqueza o pobreza? ¿Debemos ser ricos para vivir en bendición o debemos ser pobres para vivir en humildad? Para tener una respuesta correcta, nosotros debemos referirnos al libro de los libros, la Santa Biblia. El proverbista dice de la siguiente manera, en Proverbios capítulo 30, versículos 7 al 9, dice, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Yahweh o quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Ahora bien, la pregunta de este texto bíblico sería, ¿ser pobre es malo? Veamos qué dice la escritura. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Mateo 26, 11. Aquí hay algo interesante, que cuando el proverbista escribe el Proverbios 30, dice 2 cosas te he demandado, no me las niegues. Vanidad y corazón altivo aleja de mí. Y la otra es, no me des pobreza ni riquezas. No sea que siendo rico me sacie y me olvide de mi Dios. O no sea que siendo pobre robe y blasfeme el nombre del Señor. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque el proverbista estaba haciendo un análisis profundo de lo que es la pobreza y de lo que es la riqueza. El proverbista sabía que él no necesitaba riquezas, no necesitaba tener mucho para vivir bien. Ahora él dice, Señor, pero no me mantengas en la miseria. Cuando dicen que no me des pobreza es, no me mantengas en la miseria, de tal manera que yo tenga que robar y blasfeme el nombre de mi Dios. Entonces, lo que estamos mirando aquí y preguntándonos nosotros en esta noche es si ser rico es bendición de Dios o si ser pobre es malo y quizás por ser pobre es porque yo estoy en pecado. Entonces estamos viendo lo que nuestro Señor Jesucristo dice allí en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 11, dice, porque siempre tendréis
pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Esto no quiere decir que el momento en que ahora, que el momento en que el Señor Jesús murió, ya no iba a estar con nosotros. Lo que él estaba diciendo es que, mire, yo voy a partir de esta tierra y ya no voy a estar físicamente con ustedes. Voy a mandarles a ustedes el Consolador, les voy a mandar el Espíritu Santo para que los consuele, para que los sustente, para que los levante, para que esté siempre con ustedes. Y yo voy a estar con ustedes cuando 2 o 3 se reúnan en mi nombre. Ahora el Señor, son interesantes las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dice que pobres siempre tendríamos en medio de nosotros. Ahora, por lo cual yo puedo entender que el ser pobre no es señal de maldición ni de pecado. Yahshua, nuestro Señor Jesucristo, siempre se interesó en los pobres. Para él, el pobre tenía un sitio importante en su corazón. Para él, el pobre era una persona importante, era una persona que tenía un valor sobrenatural para nuestro Señor Jesucristo. Mira, Mateo 11:5 dice que a los pobres les es anunciado el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio son las buenas nuevas de salvación del hombre a través de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a traer su mensaje de salvación a aquellos que habían sido desechados por los hombres, aquellos que no tienen ninguna esperanza de vida. El Señor dice, mire, yo vengo a predicarles a los pobres, les anuncio el evangelio. Vengo a decirle a los pobres que hay esperanza de vida, que no todo está perdido, que no por el hecho de que tú no tengas riquezas materiales, Dios te tiene abandonado. El Señor en Marcos 10:21 le pidió al joven rico que vendiera todo lo que tenía y se lo diera a los pobres. Allí Marcos 12:44, eso está más adelante, pero Marcos 10:21, es que hace el Señor. El Señor dice que vino un hombre rico, hincado su rodilla en el suelo, le dice al Señor, maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solo es Dios. Eso es definitivamente una verdad. Bueno solo es Dios. Nuestro Señor Jesucristo mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él es bueno porque Él es Dios. Él es bueno porque se hizo carne. Él es bueno porque se despojó de sus riquezas y se hizo pobre para que nosotros por su pobreza fuéramos enriquecidos. Ahora, cuando la Biblia me dice para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos, no me está hablando de una riqueza física, no me está hablando de una riqueza material, me está hablando de una riqueza espiritual. ¿Por qué de una riqueza espiritual? Porque cuando yo estaba alejado de Dios, desconocía el amor de Dios, andaba en una miseria espiritual, alejado del Dios vivo y verdadero. Pero ese Dios vivo y verdadero se despoja de todo lo que tiene, se hace pobre para que a través de su pobreza, a través de su sacrificio, nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Entonces, aquí el Señor dice que mirando al hombre rico, mira esto, mirando al hombre rico, dice que le amó, porque Dios es amor. Y le dice, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y tú ven y ten tesoros conmigo. Y este hombre se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. Y el Señor le dice, hijitos, cuán difícil es que un hombre rico entre al reino de los cielos. Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja
que un rico al reino de los cielos. Ahora bien, nosotros ya estuvimos hablando en alguna enseñanza pasada lo que era el ojo de una aguja. Si tú no te acuerdas o no estuviste en esa enseñanza acerca del ojo de una aguja, el ojo de una aguja, cuando nosotros pensamos en el ojo de una aguja, estamos pensando en el ojo de una aguja de coser. Y empezamos a pensar en esta hipérbole, en esta exageración que nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, hace del rico y el ojo de la aguja, o del camello y el ojo de la aguja. Creemos que decimos, es imposible que un camello entre por el ojo de una aguja. Pero cuando el Señor está hablando del ojo de una aguja, no está hablando de una aguja de coser. Cuando el Señor está hablando del ojo de una aguja, está hablando de una pequeña puerta que quedaba abierta cuando llegaba el día de reposo, el Shabbat. Las puertas de la ciudad se cerraban y nadie podía entrar. Entonces, un poco antes de que empezara el Shabbat, las puertas se cerraban, pero llegaban mercaderes con sus camellos y querían entrar a la ciudad. Todavía no empezaba el Shabbat, pero ya se cerraban las puertas. Entonces, había unas puertas muy pequeñas llamadas ojos de aguja. Esa puerta, por ahí tenían que entrar los camellos. Para que un camello entrara por el ojo de la aguja, tenía que entrar de rodillas, tenía que agacharse, tenía que bajarse de su altura y humillarse para poder entrar. Si el camello no doblaba las rodillas, si el camello no doblaba el cuello, no podría pasar por el ojo de una aguja. Por eso el Señor dice que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Pero el Señor luego más adelante dice que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que aquel que confía en las riquezas. Entonces estamos hablando que el Señor le está diciendo a este hombre, ve y vende todo lo que tiene hacia los pobres. En Marcos 12:44 estamos viendo cómo el Señor se preocupa de los pobres. En Marcos 12:44 el Señor exalta la actitud de una mujer pobre que echó todo su sustento en el cajón de las ofrendas. Dice la Biblia que el Señor estaba en el templo de Jerusalén y venían los hombres ricos del pueblo, y echaban grandes cantidades de dinero en el cajón de las ofrendas. Pero dice la Biblia que vino una mujer que tenía tan solo 2 blancas, 2 monedas muy pequeñas, y las introdujo en el cajón de las ofrendas. Y el Señor Jesús estaba mirando, él estaba mirando a estas personas y le dice a sus discípulos, ¿veis esta mujer pobre que echó 2 blancas en el cajón de las ofrendas? De cierto digo que ella ha dado más que los otros. ¿Por qué? Porque aquellos ricos daban de todo, daba de lo que les sobraba, de lo que ya no les hacía tanto dinero, que no les importaba llevar cantidad de dinero al templo para mostrar sus buenas obras. Pero esta mujer que no tenía nada, ella llevó todo lo que tenía y lo dio. O sea que ella de lo que tenía dio todo su sustento. Por lo tanto, ella estaba dando más. Estamos hablando de cómo el Señor se preocupa por los pobres, cómo el Señor exalta a los pobres, cómo el Señor dice que a él vino a predicarle el mensaje de las buenas nuevas de salvación a los pobres, cómo el Señor dice en su palabra al hombre rico que venda todo y se lo dé a los pobres. El ser pobre no es un sinónimo de maldición. Mira lo que estamos diciendo más adelante. El Señor allí en Lucas 14:13 nos pide que cuando nosotros hagamos banquete, invitemos a los pobres. Normalmente nosotros cuando hacemos una fiesta, cuando hacemos un banquete, invitamos a las personas que más tienen. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros cuando hacemos una fiesta o un banquete, queremos que nos lleven a nosotros también
dádivas, que nos lleven regalos. Y si tú invitas a un pobre, ¿qué te puede dar? Absolutamente nada. Un pobre no te puede a ti devolver generosamente lo que tú has hecho por ellos. Por eso el Señor decía, miren, antes de poner su mirada en aquellos hombres ricos, en aquellos que les pueden ayudar a ustedes económicamente, supuestamente, ¿por qué no se preocupan más por aquel que no tiene? Pobres siempre tendrán en la tierra, siempre habrán pobres. No quiere decir que no hayan pobres. Ahora, estamos viendo acerca de si la pobreza es sinónimo de maldición o sinónimo de pecado, porque hay mucha gente que está viviendo en pobreza, en dificultad, en momentos difíciles. Y mucha gente dice, mira, a esa gente les pasa lo que les pasa porque son gente mala, porque son pecadores, porque no hacen las cosas bien. Miren, les pasa, eso les pasó a los de Puerto Rico por ser malos, eso le pasó a los de México por ser idólatras, eso les pasó a los de tal parte, a los de Florida por ser avariciosos. Y en todo estamos mirando la maldad que tiene cada persona. Pero el Señor Jesucristo dice, ¿ustedes creen que estas personas que murieron en México, ustedes creen que estas personas que sufrieron en Puerto Rico o en Florida o en Houston, Texas o en tantas partes del mundo eran más malos que los otros hombres? El Señor dice, no, os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, la pobreza no es un sinónimo de maldición. Más adelante, el apóstol Pablo está diciendo, ahí en Romanos 15:26, él exalta la generosidad de la iglesia de Macedonia y Acaya, quienes ofrendaron para los pobres que hay entre los santos de Jerusalén. Quería decir que en la iglesia, en medio de la iglesia, había gente que tenía facilidades económicas, había gente pudiente, había gente que tenía más ingresos que otros. Y estas personas que tenían más ingresos quizás no eran ricos, pero empezaron, recolectaron ofrendas para mandarles ¿a quién? A los ricos, no, a los pobres de los santos que habitaban en Jerusalén. La iglesia, gente de la congregación, gente que estaba pasando necesidad, ellos se preocuparon, recolectaron ofrenda y la mandaron. Entonces podemos entender que en la iglesia primitiva había personas que tenían comodidades, definitivamente las había, pero también habían personas que estaban pasando dificultades económicas, que tenían problemas económicos. Y entonces la iglesia, que tenía una capacidad mayor, se preocupó por los pobres de la iglesia, se preocupó por los pobres de la congregación y le envían una ofrenda. Pablo recuerda lo que le pidieron los hermanos columnas de la iglesia, que fueron Juan, Pedro y Jacobo, que le dicen, miren, no, estos hermanos de la iglesia le dijeron a Pablo, miren, y a Bernabé, no se olviden de los pobres. En Gálatas 2, 9 y 11, Pablo recuerda estas palabras de los hermanos. Le dijeron, no se olviden de los pobres. Y Pablo con Bernabé y la iglesia estuvieron muy pendientes de las personas que estaban en la congregación, que tenían dificultad. Ahora, nosotros estamos viendo lo que está diciendo el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah. Pero ¿qué dice el Antiguo Testamento o el Tanakh? Al igual que en el libro de Devarim o de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, el Señor, en el capítulo 15 dice, o el Señor nos pide que no endurezcamos nuestro corazón ni cerremos nuestra mano a nuestro hermano
pobre. Es un mandamiento que el Señor le da a la iglesia, le da a la congregación de Israel, se la da también a la iglesia. Dice, miren, cuando haya un hermano pobre en su congregación, cuando usted vea a un hermano pobre, un hermano necesitado en la congregación, no endurezca su corazón a su hermano pobre, no cierre su mano, no sea tacaño, no sea amarrado, dé generosamente para su hermano que está pasando una necesidad en la congregación. No solamente el Nuevo Testamento nos habla como nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, se preocupaba por los pobres, sino también encontramos que en el Antiguo Testamento o en el Tanakh, el Señor se preocupa por los pobres. El Señor dijo, miren, pobres siempre van a tener en medio de ustedes. No se les olvide, pero cuando usted ve a su hermano pobre pasar necesidad, no endurezca su corazón, no le cierre su mano, dele liberalmente, ayúdele, levántelo, fortalézcale, muéstrele que el amor de Dios a través de sus obras, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pero somos salvos por la fe para toda buena obra. Amén. Entonces el Señor nos está diciendo allí que no podemos ser duros ni cerrar nuestra mano. Entonces, el mismo David, por ejemplo, se consideró allí en el primer libro, el segundo libro de Samuel, o no recuerdo cuál, él se consideró, no tengo el texto ahorita, no lo recuerdo, pero se consideró un hombre pobre antes de llegar a ser rey de Israel. Él dice, ¿quién soy yo y quién es mi familia? Somos una familia pobre para yo llegar a ser yerno del rey. El rey de Israel, que era en ese entonces Saúl, estaba buscando, sí, ocasión para matar a David. Pero él le hace llegar que si tú haces esto o aquello, el Señor, el rey promete que le daría a su hija Mical por esposa a aquel que hiciera aquello o lo otro. Y David dice, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi familia? Es una familia pobre para que llegue yo a ser yerno del rey. Por lo tanto, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, la pobreza no puede ser para nosotros un sinónimo de maldición o de pecado. Tú no puedes decirle a una persona es por causa de tu pecado, es por causa porque tú eres un hombre malo, que tú estás en la pobreza. El Señor nos está diciendo que pobres siempre habrá en medio de nosotros y que nosotros no le podemos cerrar nuestra mano a nuestro hermano pobre, no podemos endurecer nuestro corazón por nuestro hermano pobre. Y la Biblia me dice que nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, sintió amor por los pobres. Él exaltó a aquellos que estaban en necesidad. Él dice que a los pobres les anunció el evangelio. Su palabra dice que el Señor exaltó a la mujer pobre que dio todo su sustento. El Señor está diciendo al hombre rico que vendiera todo y se lo diera a los pobres. El Señor siempre se ha preocupado por aquellas personas que están en necesidad. Ahora bien, más adelante estamos viendo hemos visto que la pobreza, gloria a Dios, no puede ser para nosotros un sinónimo de pecado o de maldición. La pobreza para nosotros tiene que ser, nosotros tenemos que verla no como un sinónimo de maldición o de pecado, sino como una condición. Ahora la Escritura habla de la pobreza no como una maldición, sino como una condición que algunos heredan.
sobre la tierra. Nos toca analizar qué dice la Escritura ahora acerca de la riqueza. ¿Será que ser rico es malo? ¿Será la riqueza sinónimo de maldad o avaricia? Veamos algunos textos de la Escritura y discernamos acerca de este tema. La Escritura nos habla en el segundo libro de Samuel, capítulo 19, acerca de un hombre rico llamado Barzillai, que había dado provisiones al rey por cuanto era un hombre rico. Ahora nosotros podemos pensar, bueno, sí, esto es, imagínese que un hombre rico le da a otro rico. Barzillai era un hombre rico que le dio provisiones al rey. ¿Cuándo le dio Barzillai provisiones al rey? El rey estaba pasando un momento de dificultad muy grande. Su hijo, el que había salido de sus entrañas, se había levantado contra él y quería matarlo. David tuvo que salir de Jerusalén, huir de su hijo, y viene este Barzillai y le da provisiones al rey en el momento de su necesidad. Era un hombre rico, era un hombre que tenía muchas riquezas, pero las riquezas de este hombre rico no eran solamente para saciarse a sí mismo, no tenía riquezas para llenarse sus bolsillos, no tenía riquezas para seguir creciendo, no estaba atesorando riquezas ni estaba aplastando, oprimiendo al pobre para enriquecerse más, sino que sus riquezas eran para dárselas a los que estaban necesitados. Entonces estamos viendo aquí hablando de Barzillai. También en Mateo 27, el Señor nos habla de un hombre rico llamado José de Arimatea, que pidió el cuerpo del Señor para sepultarlo, y le puso en un sepulcro nuevo. ¿Quién era José de Arimatea? José de Arimatea era un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, de Adonai Yeshua HaMashiach, que era discípulo, sí, pero era un discípulo del Señor que estaba en secreto. Él seguía al Señor Jesucristo en secreto, lo había aceptado. Él había visto en Yahshua HaMashiach el Mesías prometido en el Tanakh, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, el Redentor de Israel, y no solamente el Redentor de Israel, sino el Redentor de toda la humanidad. Este hombre rico seguía al Señor en secreto. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, este hombre fue a Pilato, fue allá ante el gobernador y le pidió que por favor le entregara el cuerpo del Señor. Él quería sepultarlo antes de que empezara el día de reposo. Venía el siguiente día, desde cuando nuestro Señor Jesucristo murió, era el día de los panes sin levadura, comenzaba la fiesta de los panes sin levadura de Shavuot, y ellos tenían que guardar ese día como día de reposo, y entonces el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo no podía quedar en el madero. De tal manera que viene este hombre, José de Arimatea, hombre rico, y pide el cuerpo del Señor. Toma el cuerpo del Señor y lo pone en un sepulcro nuevo para que se cumpliese la escritura que decía que compartió con los impíos, pero que con los ricos fue en su sepultura, de acuerdo al profeta Isaías en el capítulo 53. Ahora bien, estamos hablando de hombres que tenían su riqueza y que supieron utilizar su riqueza para la bendición de los que estaban en necesidad. Mira, cuando Pablo en su primera carta a Timoteo le escribe a Timoteo, le da mandamiento para los hermanos ricos de la iglesia, donde les dice que no sean altivos y que no pongan su esperanza en las riquezas que son inciertas, y que sean ricos en buenas obras y generosos. Pablo le dice a Timoteo, porque ya hemos venido hablando
que en la congregación, que en la iglesia, había personas que eran pobres. Hemos visto que en la iglesia habían pobres, pero que también en la iglesia habían ricos. Que el Señor nos dice que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que los que confían en las riquezas entrar al reino de los cielos. Una persona rica que es altiva, una persona rica que tiene puestas sus miradas en la riqueza, que solamente creen, que confía en sus riquezas, no puede entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Por su altivez, porque no se ha humillado, porque no ha doblado su rodilla, porque no ha doblado su cuello, no ha querido entrar por el ojo de aguja, que es aquella pequeña puerta que estamos hablando que había para entrar a las ciudades fortificadas poco antes de que empezara el Shabbat o el día de reposo. Mientras que nosotros confiemos en nuestras riquezas, mientras que nosotros confiemos en nuestras posesiones, nosotros no podremos acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra confianza, mi amado hermano, nuestra confianza, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, tiene que ser puesta directamente en el Señor. Hay personas que han logrado enriquecerse. ¿Por qué? Porque tienen ciertas capacidades para lograr hacer dinero, porque ellos han trabajado, porque son personas que se han esforzado, porque son personas, son empresarios y han tenido esta capacidad para empezar a desarrollar una empresa y enriquecerse. No todos podemos ser empresarios, no todos podemos ser gente de dinero, pero no quiere decir por el hecho de que no tenemos dinero, por el hecho de que somos pobres, por el hecho de que no somos ricos, que nosotros estamos en pecado. Si a ti te están diciendo que por cuanto no tienes riquezas, que por cuanto no has sido prosperado económicamente, entonces estás en pecado, eso es mentira. El Señor dice en su palabra, mire, a los ricos de este mundo yo les digo que no pongan su esperanza en las riquezas que son inciertas y que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Por último, la palabra del Señor dice allí en el libro de los Proverbios, en el capítulo 23, versículos 4 y 5 de la siguiente manera. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águilas y volarán al cielo. Proverbios 23, 4 y 5. Ahora, el Señor dice, miren, ustedes no se afanen por hacerse ricos, no se afanen por tener riquezas, no se afanen por tener posesiones. ¿Por qué? Porque ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo, pero pierde su alma inmortal? ¿De qué te sirve llenar tu casa, tus graneros de riquezas, si esta noche van a venir a pedir tu alma y lo que has guardado, para quién será? El Señor, lo que el Señor nos enseña, lo que el Señor vino a hablarnos a nosotros, no fue de riquezas ni de pobreza, sino nos vino a hablar de salvación, nos vino a hablar de una riqueza espiritual. El Señor dice que donde esté nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. El Señor dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrón mina y hurta, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ni ladrón mina ni hurta. ¿Por qué? Porque donde esté vuestro corazón, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Hay muchas personas que están buscando a Dios no por lo que Dios es,
sino por lo que Dios les da. Hay personas que buscan a Dios por lo que Dios les promete. Hay personas que te dicen, mira, tú eres hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Entonces, si eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, pide todo lo que quieras porque son tus privilegios. Esto no es así, mi amado. Esto no es así, mi amada hermana, mi amado hermano, amigo y amiga que me escucha. Lo que el Señor te está diciendo a ti es que Él vino a darte vida y vida en abundancia. Que nuestra mirada tiene que estar puesta en las cosas celestiales. El Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. El Señor dice que la vida es más que el alimento y el cuerpo es más que el vestido. Aquí, mi amado hermano, tenemos que poner nuestra mirada en el Señor Jesús, en los tesoros eternos. Él vino a darte a ti la corona de la vida. El Señor dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿En dónde tengo yo puesta mi confianza? Si tú eres rico o eres pobre, al Señor no le interesa. Al Señor lo que le interesa es saber dónde tienes puesta tu confianza. Al Señor lo que quiere es que tú dependas exclusivamente de Él. Recuerda que al que el Señor le dio mucho, no le sobró. Y al que le dio menos, no le hizo falta. Cuando el pueblo de Israel iba por el desierto y el Señor empezó a enviarles maná del cielo, el Señor le dijo, van a recoger un gomer por persona, una porción por persona. Y no van a guardar de esto hasta el día siguiente, sino que lo comerán ese día. Pero amado hermano, amada hermana, amigo y amiga que me escucha, entre el pueblo de Israel hubo gente avariciosa, gente que quería tener más, y entonces no obedeció la voz de Yahweh, nuestro Elohim, la voz de Jehová, nuestro Dios, no la obedeció y acaparó, cogió más de lo que necesitaba, porque pensaba que para el día siguiente no iban a tener. Pero aquella gente que cogió de más, al día siguiente esa comida les amaneció agusaneada, llena de gusanos, ya no servía para nada. Y el Señor te está diciendo, tú no te preocupes por el día de mañana, qué comerás o qué vestirás. Bástale a cada día su propio mal, el día de mañana traerá su afán. ¿En quién tenemos puesta nuestra confianza? ¿Quién es tu proveedor? ¿En quién has puesto tu confianza? El Señor nos está diciendo, nos está llamando, confía en mí, espera en mí, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. No te abandonaré, no te dejaré ni te desampararé. Como estuve con Moisés, estaré también contigo. He aquí, yo estoy con vosotros, dice el Señor, todos los días hasta el fin del mundo. Aprende a esperar en el Señor. No te preocupes si tienes mucho o tienes poco. Si tienes poco, conténtate con lo que tienes. El apóstol Pablo dice, sé vivir abundantemente y sé pasar necesidad. Por todo y para todos estoy enseñado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si tienes mucho, mi amado hermano, comparte con el que necesita. Y si tienes poco, dale gloria a Dios, porque eso el Señor te lo multiplicará. Él no te dejará ni te desamparará. Quiero que cierres tus ojos, vamos a orar en esta noche. Vamos a orar por aquellas personas que quizás en esta noche aún no le han entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo. No le han dicho, Señor Jesús, yo quiero que entres en mi corazón y cambies mi vida. Que me llenes de tu presencia, de las riquezas eternas.
que me des vida y vida en abundancia. Si tú aún no le has entregado tu vida a Cristo, yo te invito a que hagas una oración de fe como la que te voy a proponer en esta noche y recibas al Señor Jesús en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Dile, Señor Jesús, reconozco que he pecado, reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos y no soy digno de ser llamado tu hijo o tu hija. Perdóname, entra en mi corazón, cambia mi vida y haz de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Perdóname, Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has recibido una oración como esta, ten la seguridad de que Cristo, nuestro Señor, Yeshua HaMashiach, ya está en tu corazón. Ahora vamos a orar. La palabra de Dios, la Santa Biblia, y busca un lugar donde se predica el evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora sí vamos a orar por las necesidades, vamos a orar por las personas que están enfermas, vamos a orar por las personas que tienen enfermedad del alma, por las que están necesitadas y por nuestros hermanos alrededor del mundo que están sufriendo por causa de problemas atmosféricos o por persecución. Vamos a orar porque yo quiero invitarte que me acompañes en oración. La palabra del Señor dice que si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo en pedir algo, Él lo hará. Bendito Padre, Dios nuestro, una vez más, delante de tu presencia, Señor, estamos aquí para darte gracias, para bendecirte, para glorificarte, para exaltarte, porque tú eres bueno y para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Oh Padre del cielo y de la gloria, Señor, en esta noche, Señor, en este momento, presentamos delante de tu presencia, Padre, aquellas personas, Señor, que están enfermas, Señor, aquellas personas, Señor, que están padeciendo quizás un cáncer, quizás un SIDA, Padre, aquellas personas que tienen problemas de sus riñones, en sus pulmones, en su corazón, problemas, Señor, Dios mío, de la próstata, Padre Santo, Señor, Dios mío, que están, Señor, padeciendo alguna enfermedad física, en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador Yeshua HaMashiach, te suplicamos, Padre, pon tu mano soberana, pon tu mano sanadora, ahora mismo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, te lo suplicamos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Tu palabra dice que todo lo que pidamos en oración, creyendo lo recibiremos. Al que cree todo le es posible y para Dios no hay nada imposible. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos, Señor Dios mío, sanidad sobre nuestros cuerpos, sanidad sobre los cuerpos enfermos, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por los siglos de los siglos, Padre. Ahora, oh Dios Todopoderoso, oh Padre Santo del cielo y la gloria, presentamos delante de tu presencia aquellas personas que están enfermas, Señor, que tienen enfermedad del alma, aquellas personas que están pasando por un momento de depresión en sus vidas, aquellas personas que tienen un espíritu de suicidio en su corazón, Padre, aquellas personas, aquellas mujeres, Señor, que están embarazadas y han pensado en abortar sus hijos, Padre, para aquellas personas, Padre Santo, que tienen una estima, Señor, muy baja, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te suplicamos, pon tu mano soberana, Señor, muéstrale cuánto les ama, Señor, oh Padre Santo, Señor, muéstrale, Señor, que su vida, Señor, es importante para ti, Señor, que ellos son tu especial tesoro, que esos hijos que llevan estas mujeres embarazadas en sus vientres, Padre, Señor, son bendición tuya, Señor, Dios mío, que tú le diste vida, que tú le soplaste aliento, Señor, y que tú tienes un propósito en sus vidas, Señor, bendíceles, Señor, Dios mío, háblales en el nombre de Jesús de Nazaret, te lo suplicamos, Padre. Oh, Padre del cielo y de la gloria, te suplicamos por las personas que están en necesidad económica, Padre Santo, aquellos, Señor, que no tienen trabajo, Padre, Señor, provéeles fuentes de trabajo, Padre Santo, aquellos, Señor, que están pasando una necesidad, Señor, Dios mío, oh, Padre Santo, económica en sus hogares, Señor, súpleles, Señor, llena sus alacenas, Señor, oh, Señor, bendice su artesa de amasar, bendice su entrar y su salir,
En el nombre de Jesús de Nazaret te lo suplicamos, Rey de Reyes. Oh Padre Santo, mira, Padre Santo, el cielo, la gloria a nuestros hermanos alrededor del mundo, a los que están padeciendo por causa de catástrofes naturales. Señor, levántales el ánimo. Muéstrales, Señor, que la vida es más que el alimento y que el cuerpo más que el vestido. Oh Señor, Dios mío, enséñales, Señor, a esperar en ti. Oh, provéeles, Padre Santo, por nuestros hermanos, Señor, en los países musulmanes, Padre. Oh Señor, cubre a esos hermanos, cubre esas iglesias, los hermanos en los países comunistas, cubre, Señor, estas iglesias, Padre, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Te lo suplicamos, Padre Santo. Y ahora, Señor Jesús, te decimos, Señor, como iglesia, ven pronto, Señor Jesús. Te estamos esperando. Tus señales se están cumpliendo, Señor. Y, Señor, permítenos y enséñanos a tener nuestras lámparas encendidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador, Señor Yahshua Mashiach, te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Amados hermanos, el Señor les bendiga. Ha sido una bendición para mí muy grande poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra. Si usted tiene alguna inquietud, si tiene algún testimonio que darnos, hermano, no lo dude de escribirnos a través de, ya sea de un mensaje de texto, ya sea a través de un comentario. Tiene alguna inquietud acerca de la palabra, hermano, con todo gusto, en el amor del Señor, a través de la palabra, buscaremos darle una respuesta a su inquietud y a su necesidad. Por hoy será todo, mis amados hermanos. El Señor les bendiga y será hasta mañana, si el Señor así lo permite. Mañana a las 9 de la noche, hora del este, aquí desde Toronto, Ontario, Canadá. Las 8 en Colombia, las 6 en México. No sé en el país tuyo qué hora serán, pero a esta misma hora estaremos transmitiendo si el Señor así lo permite. El Señor te bendiga rica y abundantemente y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendiciones para todos.